y conversamos con ella, Lilian Guevara, representante del Centro de Incidencia Ambiental CIAM, organización que ha sido mencionada en una carta pública dirigida a Packard Foundation por comunidades vecinas a la mina Cobre Panamá. Lilian, bienvenida aquí a Noticias 180 Minutos para conocer su punto de vista como representante de CIAM, justamente cuál es la posición oficial ante esta carta. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Sí, nosotros nos enteramos de que estaba circulando un texto, se le denomina carta, pero la verdad no tiene firma de responsables legales y desconocíamos de qué se trataba este colectivo o comité, pero lamentamos que se circulara este documento que afirma falsedades realmente no solo hacia el CIAM, que es una organización que trabaja con rigor durante 18 años con un orden financiero, fiscal, laboral ante el Seguro Social y ante sus donantes. Y empezando porque la carta afirma que el proyecto Packard ha dado $400,000 a CIAM para algún tipo de proyecto con las comunidades, en este caso las comunidades vecinas de la mina, y eso no es cierto. El proyecto Packard, sí, si sumas todos los años que hemos tenido un grant con ellos, pueden ser 400,000 y seguramente hasta más, porque me parece que hay uno que el anterior no lo habían mencionado, pero estos proyectos se enmarcan en el programa de océanos y de protección de aves playeras. Y no solo CIAN, somos varias organizaciones en Panamá, pero siempre dentro de ese marco, además de Panamá, México y Chile, en el programa de la iniciativa de océanos y aves playeras. Esto nos ha permitido realizar un trabajo minucioso durante varios años. Además, hay un morbo con el que exponen esta cifra como si nos entregaron un cheque así en 400,000. Ustedes saben que con la cooperación internacional usted tiene que ir por partidas, son por periodos, son distintos grants, no es uno solo. Y esto nos ha permitido desarrollar un trabajo para la protección de esos ecosistemas, especialmente humedales, manglares. No tiene nada que ver con lo que citan este colectivo de individuos. Mucho nos gustaría que hubiesen programas y donantes para el desarrollo local de estas comunidades y probablemente esos fondos escogerían a ONGs preparadas para ese tipo de trabajo. Las organizaciones ambientales tenemos donantes para la conservación y la protección de los ecosistemas. Y recuerden algo, que si tú divides el grant, por ejemplo, el último de 2025 es hasta 2027. Ese programa ya termina, no solo para CIAS ni para Panamá, para toda la región, y la iniciativa oceánica se mueve hacia otros continentes que son el interés del donante, y hay que respetarlo. El donante está satisfecho con nosotros. De hecho, ellos nos acompañan, nos monitorean, nos asesoran y están de cerca con nosotros a lo largo de los años en la ejecución de ese proyecto. Y si usted divide 180,000 de un grant de 24 meses, que son lo que dura, son $7,500 al mes, con los cuales nosotros trabajamos el componente legal, que es el principal trabajo del CIAM, la defensa legal, el litigio estratégico ambiental. Trabajamos el pilar de educación ambiental, de fortalecimiento de instrumentos como planes de manejo, en donde el CIAN ha podido contribuir enormemente. Recordemos que en este país hay más de 120 áreas protegidas y el Ministerio de Ambiente no tiene ni la tercera parte del presupuesto que debería tener. Y ahí es donde muchas ONGs entramos con los proyectos a poder compensar o complementar con los fondos que tenemos gracias a la cooperación internacional. Y un solo ejemplo, el Humedal Bahía de Panamá, que ha sido, al menos en los primeros 4 años, fue el centro de atención de Packard con este proyecto. Este proyecto se estaba haciendo el plan de manejo. Primero todo el proceso de incidencia para que se desarrolle. Luego resulta que el presupuesto era insuficiente para la participación comunitaria. Y el CIAN, entonces, a través de este proyecto, pudo ejecutar los talleres de consulta en Chepo, Chimán, Unión Santeña, con poblaciones de Tocumen, etcétera, en esas comunidades. Entonces, hay participación comunitaria, por supuesto, pero de las que corresponden al programa que el donante ha establecido. No podemos, yo que quiero mucho
a las comunidades de este país, y de hecho hay comunidades en pobreza extrema y desnutrición, pero ningún donante serio te va a permitir que uses los fondos para otra actividad o para ir a repartirle a algún colectivo de individuos de X comunidad, por más que existan esas necesidades sociales. Entonces nosotros pusimos al tanto de esto a la Fundación Packard. Lo curioso es que ellos no han recibido, hasta el viernes que hablamos con la asociada a cargo, no les ha llegado la carta formalmente, porque permitiría que ellos puedan hacer un análisis, pero hasta el momento ellos no la han recibido. Ellos están al tanto, porque el centro acá de todo esto, al final lo que nos preocupa más que la reputación de CIAN, porque estábamos bien ocupados y nos dijeron que por qué no respondíamos. Atendemos a muchas comunidades de todo el país, todos los días hay denuncias y nos piden apoyo. Nosotros estábamos atendiendo a 2 casos muy graves, e incluso estábamos de gira en Veraguas cuando vimos esto, y nos pareció muy descabellado, y no corremos a contestar. Pero nosotros sí nos llama la atención que si se visita la página web para sacar de contexto algunas cosas y afirmar falsedades, debieron leer que justo al lado de los montos dice el programa Océanos, Ciencia y Ambiente. No dice nada de Donoso, nada de comunidades. Y entonces la donante nos indica que no ha llegado realmente una carta. Y Entiendo. Si se usó la página web, ¿por qué no se mandó la carta formalmente? ¿Será que el destinatario real no era Packard? O sea, eso es lo que queremos saber. ¿Cuál era la intención de esta carta si todavía no lo han hablado formalmente con la fundación? La semana pasada estuvimos conversando con un residente de la mina, integrante de algunas agrupaciones comunitarias, pues que nos establecía o nos compartía una serie de afectaciones que ellos pues viven luego del cierre de la mina. Me gustaría identificar primero, en cuanto a los aportes que ustedes reciben, entiendo que son aportes privados, sin embargo, tienen incidencia directa en comunidades, en temas de beneficio colectivo o social. ¿Existe algún mecanismo de rendición de cuentas que ustedes manejen donde la comunidad en general pudiésemos revisar de qué manera se manejan estos fondos? ¿Existe la posibilidad de revisarlo? 1, eso. Y 2, ¿cómo responde CIAM al señalamiento o a la percepción que se genera en las comunidades que luego de esa intervención, esa labor ambiental que ustedes desarrollan, con el cierre de la mina se haya generado un perjuicio económico y social a estas comunidades? Gracias, has tocado como 4 aspectos en uno, pero vamos a ver. Lo primero, los mecanismos de rendición de cuentas del CIAN son los que establece la ley. Si las ONGs, y no solo para CIAN, porque es que esto tiene que ser a nivel legal, si las ONGs reciben un fondo público, tienen que rendirle cuentas al público. Es decir, si yo trabajo con los impuestos de ustedes, les tenemos que rendir cuentas a ustedes con los mecanismos que la ley establezca. En este caso, el mecanismo de rendición de cuentas de cualquier ONG, no solo del CIAN, a los donantes sobre qué se ha hecho con esos fondos, se le entrega al donante. En el caso de las autoridades nacionales, se reporta a la DGI. Obviamente la DGI no quiere saber qué menú pedimos para el taller o el seminario, la comida que se comió César, Lilian, Álvaro, pero sí los fondos que recibimos y todo, cómo se gasta, cómo se utiliza. Nosotros tenemos una contabilidad forense externa contratada precisamente para eso, y CIAN se maneja con ese rigor porque nosotros precisamente llevamos litigio estratégico y todo tiene que estar fundamentado. La página web de CIAN contiene los proyectos, contiene montos. Creo que solo falta actualizar el último periodo. Ya tenemos por suerte a alguien de comunicación que nos va a actualizar un poco más. No hacemos propaganda, la verdad CIAN nunca se ha manejado con publicidad. El propio Packard nos ayudó a que tengamos un manual de marca y que ahora podamos colocar las que realizamos, porque no teníamos muy desarrollado este concepto de informar todas las actividades. Las comunidades beneficiarias de los proyectos están al tanto. Hay una idea que tenemos que ir cambiando, y eso no es solo con este caso, sino que tenemos la idea de que el bienestar de la comunidad se traduce a veces en una idea paternalista de recibir el recurso. El trabajo por la salud del ambiente, por las aguas, por los ríos, por el suelo, por una normativa ambiental, es de bienestar para la comunidad. Y cuando la página web de Packard dice
que tienen un compromiso con el bienestar de la comunidad, igual que la nuestra, no significa que se entrega dinero a la comunidad o a los gobiernos locales. Entonces, la rendición de cuentas, yo creo que hay que ser bastante justo en pedirle cuentas a quienes tienen que ejecutar el programa de desarrollo local. Okay. Por ejemplo, sería muy bueno preguntarle a los municipios de los distritos cómo fue que se utilizó los fondos que dio la minera para el desarrollo de esas comunidades. No sé si ese ejercicio se ha realizado y si ya se han hecho los planes de desarrollo local que son mandatados no a las ONGs, sino a los gobiernos locales de manera participativa. Y también es bueno preguntarle al gobierno nacional cuándo va a cumplir con el compromiso del plan de desarrollo alternativo y sostenible de un Panamá libre de minería, especialmente para las comunidades afectadas, para todo el país, pero sobre todo para Donoso y Omar Torrijos, recordando además que este era un compromiso que existió cuando se dio el cierre por el fallo de la Corte. Y volviendo al tema del cierre, SEAN no cierra minas, SEAN no emite fallos. El fallo de la Corte Suprema de Justicia es algo muy grave. Yo creo que la Corte fue muy clara en que ese contrato ley violó 25 artículos de la Constitución y que aquí se lesionó al Estado panameño, la soberanía y a las propias comunidades. Entonces, de distribuir erradamente esta historia de que el perjuicio de la comunidad, el principal, es que cierre la mina, es una idea bastante errónea, porque el principal perjuicio de la comunidad es el mismo que han vivido las comunidades de Cañazas, por la mina de Cañazas y en Remance. Un legado de contaminación, de enfermedad, de minas no cerradas, de abandono y de ningún tipo de proyectos de desarrollo alternativo. Entonces, esta idea que también se está promoviendo y se está vendiendo de que qué vamos a hacer sin la mina, pasa por un estudio económico. Nosotros de hecho encargamos una investigación económica, pero lo acompañamos de talleres con las comunidades, porque nosotros sí tenemos un diálogo de mucho respeto con comunidades. De hecho, nosotros cuando vimos esta carta no sabíamos que era este comité, porque nosotros hemos tenido reuniones y tenemos de testigo a la Comisión de Justicia y Paz con comunidades afectadas que viven dentro de la concesión, personas de Nueva Lucha, de otras comunidades, también de las comunidades aledañas, y no conocíamos este comité. Llamamos a pobladores también, y algunos entonces me dijeron no, que es un comité recién constituido. Algunas personas de allí fueron candidatos de partidos políticos, bueno, no salieron electos, formaron un comité y es su derecho ciudadano. Pero lo que quiero decir es que antes no lo conocíamos porque es un comité nuevo, y lo otro es que nos dijeron muchos pobladores que no es que era un grupo que representaba la voluntad de todos. Entonces yo creo que cuando vamos a afirmar lo que las comunidades piensan y lo que las comunidades dicen, tenemos que estar seguros de que hablamos de grandes consultas y de vocerías amplias y representativas donde todos se sientan amparados, y esto no quita la legitimidad que tenga un colectivo, por pequeño que sea o porque tengan trabajos con la empresa, a expresarse. Ellos pueden hacerlo, lo que no se puede es afirmar falsedades. Pero aquí el centro de todo esto, señores, es algo que vienen viendo entidades internacionales. Esto no es un hecho aislado, y lo que más me preocupa o nos preocupa no es si digan esto del SEAN, es que esto es parte de un paquete de acciones sistemáticas para desacreditar, intimidar y silenciar a defensores ambientales que han venido exigiendo rendición de cuentas a gobiernos y a empresas, porque hay que exigir rendición de cuentas a quienes tienen que rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos, y a los demás ciudadanos nos tienen los mecanismos de rendición de cuentas. Al licenciado Ruilova, a la licenciada Lescano, al licenciado Rodríguez, le tiene el marco normativo de este país, la forma en que van a rendir cuentas de diferentes maneras. Entonces, igual las ONGs cumplimos con todo ese rigor. De hecho, un examen hace poco que ustedes vieron por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y se han salido en la lista de organizaciones que en regla mantiene su estatus por su rendición de cuentas al fisco. Pero todo esto no es un hecho aislado. Esto tiene que ver con desacreditar a organizaciones que tienen una trayectoria prístina, transparente, y con muchos productos que se pueden palpar en la cantidad de docentes que se han capacitado en el manejo de humedales, del programa de jóvenes líderes para los humedales, del plan de manejo
de Humedal Bahía de Panamá, de todo el proceso de preparación de ciudadanos y ciudadanas para la participación ciudadana en foros públicos y consultas públicas. Esto no lo hace mi ambiente. El CIAN es una organización que se ha dedicado a este trabajo de formación y de empoderamiento, a donde las autoridades no pueden llegar por 1000 factores distintos. Muy bien. Así es que ahí están las pruebas y los productos en cada política y normativa que va mejorando. Es más, hay una nueva ley, una nueva área protegida que también fue creada a partir de esta iniciativa, que es la Isla Bona, un santuario de aves marinas. Muy Entonces, los productos están y las comunidades que participan activamente lo saben, los que se embarcan en este proyecto. Bien, licenciado Rolando Rodríguez. Sí. Bueno, yo sí tengo que decir que para hacer una organización, la que elaboró esta carta, para hacer una organización que va a velar por los intereses de las comunidades, me parece que no es tal su propósito, porque no conozco de ninguna organización que para empezar critique a las otras organizaciones y sobre todo en la difusión de infundios que no tienen asidero por ningún lado. Después de lo que usted nos acaba de explicar, está muy claro que ni siquiera conocen la forma en que trabajan los organismos como el suyo y como muchos otros que hay en Panamá, que son organizaciones sin ánimo de lucro ni nada de esto, sino que buscan un beneficio para las comunidades y para sus proyectos. Entonces, yo sí tengo que decir que esto y la forma cobarde en la que se han referido, porque al menos debió haber llevado una firma responsable, pero yo lo único que le tengo que decir sobre este asunto es que evidentemente hay una mala intención, son campañas campañas con el ánimo de hacer que se pierda la credibilidad, hacer que se pierda la esencia de esta organización, que yo la conozco desde hace muchos años, es socavar el prestigio de esta organización. Entonces, lo único que queda hacer en este caso es seguir adelante. Obviamente, las mentiras tienen patas cortas y estas se van a ir cayendo poco a poco. Pero me parece que yo creo que a este tema hay que hacerle el enfrentamiento que le ha hecho usted, pero de ahí en adelante no creo que sea necesario dedicarle más tiempo a esto, porque no creo que esto sea una organización seria. De haberlo sido, por lo menos habríamos visto una firma en ese texto. Licenciado César Ruilova. Sí, buenos días, Lilian, un placer siempre saludarte. Nosotros habíamos conversado con Álvaro en la necesidad de poder contar con la vocería del CIAN inmediatamente de las declaraciones del señor Oliveros, y acá también estuvo la licenciada Noemí Solís, creo, Lisbeica, que estuvo en representación de estas comunidades. Así es. Sí, y es importante siempre la contrastación de las informaciones para que el público destinatario de todo esto pueda hacerse una opinión pública lo más allegada a la verdad posible. Pero dicho esto, Lilian, he escuchado distintos voceros del gobierno y de otras entidades impulsando y abanicando el debate sobre la apertura de la mina, ¿no? Y me parece que este asunto entra dentro de ese contexto, ¿no? Empujar el debate de la apertura de la mina va a provocar o está provocando desacreditar, deslegitimar a actores fundamentales y estratégicos respecto a la protección y defensa de nuestro régimen ecológico, de nuestro ambiente. Eso es parte de lo que sea del juego estratégico, político, pero al final del camino, para mí, de verdad que no tiene ningún sentido que una comunidad que tiene unos intereses específicos, y como tú bien apuntas, el concepto y la definición de qué intereses, son los económicos, son los mercantiles,
solo dinerarios. El contexto ambiental no es un interés estratégico para estas y las futuras generaciones. Esos son temas que se tienen que ir determinando en la propia cultura de nuestra gente y en otros espacios. Pero lo cierto es que no puede ser que el que debe dirimir este diálogo, si es que se va a dar, que es el gobierno, utilice estos escarceos para ir generando contradicciones dentro de los actores. Cada quien tiene legitimidad para defender sus intereses. Pero me parece que no es estratégico del grupo de las comunidades estas formas, ¿no? Las formas en que se están generando esto, están desacreditando al otro y tal. Y no por la firma, no, Rolando, la firma es un tema, sino es que el contenido mismo, ya la esencia misma. Me parece que había un camino antes. Vamos a llamar a la organización a un diálogo. Me parece que tuvieron un liderazgo y reconocemos el liderazgo, vamos a llamarlo para actualizar desde la visión de este nuevo grupo cuáles son los intereses, si se contradicen o no con lo que la organización CIAM. Me parece que hay un camino o existe un camino previo de diálogo interno, porque creo que el CIAM, estoy seguro que el CIAM está siempre abierto para ese diálogo y esa actualización. Entonces, ir al ataque no es estratégico. Y lo otro, ¿en qué marco se debe discutir esto? En el marco del deber fundamental del Estado, que es garantizar garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, donde el aire, el agua, los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado. En ese contexto se tiene que dar este diálogo. Lo dejo ahí para escucharte, Lilian, pero creo que a más de si se firmó o no, y yo aconsejaría, nadie me pide consejo, pero yo aconsejaría convocar a esta comunidad y decirle, dialoguemos, escuchemos. ¿Por qué tenemos que estar en una contradicción? A lo mejor buscamos lo mismo, que es la protección del ambiente, y no generar espacios estratégicos para el gobierno que utilicen estos argumentos. Gracias. Sí, supongo que es comentario final, ¿verdad? Por supuesto que sí. Adelante. Entonces, seré breve entonces. Sí, para nosotros es muy importante un diálogo sobre la base de la ley, empezando por lo que dicen de abrir o no abrir. Discutir si se va a reabrir la mina es casi discutir si se cumple o no se cumple con la ley. Señores, hay un fallo de la Corte y en el fallo además la Corte nos recuerda que en esta segunda violación a la Constitución actuaron como si no existiera un fallo anterior. Entonces no sé si es que hay que sacar un tercer fallo de la Corte. Y por otro lado, el diálogo sobre si se abre o no se abre la mina no solo tiene como primer obstáculo un fallo, sino que hay una ley de moratoria minera que impide pensar en nuevas concesiones, y sin concesión la ley es clara, no se puede, o sea, sin contrato de concesión no se puede operar una mina. Pero volviendo al tema del diálogo, ustedes saben que cuando una persona usted la insulta y la calumnia, es muy difícil que le esté ofreciendo condiciones para el diálogo. No obstante, si estas personas nos llaman, con gusto les vamos a atender, porque nosotros no solo creemos en una democracia de consenso, la democracia es un disenso institucionalizado. Entonces, nosotros hemos ido, de hecho, a reunirnos con comunitarios, con dirigentes comunitarios de Donoso, con decenas de representantes de comunidades. Tuvimos en el propio centro comunitario de Miguel de la Borda, y ahí llegó gente de Coclé del Norte. Tuvimos reuniones en Coclecito, tuvimos reuniones en Penonomé, dos de las principales estructuras comunitarias históricas como Despierta Donoso y Despierta Omar Torrijos, que no siempre coincidimos en todos los temas. A veces tenemos temas en los que discrepamos bastante, pero hemos estado ahí en un diálogo de respeto. Entonces son organizaciones comunitarias, aglutinadoras históricas que conocemos y coordinadoras campesinas. Con ellos hemos tenido un diálogo y hemos podido también notar que cuando una de las preguntas era ¿qué se va a hacer después de la minería? Era, bueno, pero es que no vivíamos de la minería, hay un porcentaje ínfimo de personas que dependían de la minería, o sea que hay un saldo, hay una deuda del Estado panameño, desde antes de la mina, durante y después de la mina, porque estas comunidades reportan que sus medios de vida se vieron afectados durante la actividad minera, pero además no ha tenido intervención de ningún gobierno para sus actividades, y casi todas eran otras actividades
ajenas a la actividad minera. Hemos también, gracias a la cooperación internacional de nuestro proyecto principal, digamos, central, junto con ATA, porque no somos especialistas en todos los temas, que es la Asociación Mundial de Turismo de Aventura, trabajado y se han certificado como a más de 30 personas en iniciativas de turismo sostenible, de turismo ecológico. Entonces esas labores ni siquiera corresponden, pero aún así quiero dejar claro que decían sí ha existido una preocupación de participar y de dialogar, y de hecho tenemos programados 2 talleres que son de alternativas de desarrollo sostenible, pero siempre con esa mirada. Nosotros no vamos a estar haciendo talleres de minería porque no es la vocación ni es la visión de país que tenemos. Eso hay que dejarlo claro. Podemos dialogar, pero en función del cumplimiento de la ley y de entender que desde nuestro credo y el de todas las organizaciones y también miembros de la comunidad que coinciden con nosotros, toda mina contamina. Entonces estamos planteando un Panamá libre de minería y dialogando al respecto de eso. Si llegan personas que discrepan, hablamos con esas personas siempre que haya respeto. Así es que la invitación es a que cumplamos con la ley y a que el gobierno le reiteramos que cumpla el compromiso de desarrollo sostenible. Y otra cosa que las comunidades, nos dijeron en los, viste, que hablar de comunidades, ¿quién puede tener la legitimidad de decir comunidades, esa totalidad, verdad? Pero los representantes de comunidades que estuvieron en nuestros talleres nos han dicho sistemáticamente que ellos no reciben información del gobierno, prácticamente es la minera la que tiene la presencia, pero el Estado no. Y cuando hay un movimiento en el proyecto, como que tengan que mover el concentrado o lo que sea que se vaya a realizar, nadie del gobierno les está manteniendo al tanto de la información. O sea que falta los mecanismos de participación ciudadana. Falta presencia del Estado como tal en las áreas, definitivamente. Lilian Guevara, representante del Centro de Incidencia Ambiental, acompañándonos aquí en Noticias 180 Minutos, agradecidos por el tiempo que nos has apartado en tu agenda. Nosotros continuamos.